Vamos todos a leer Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46. Dijo: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bien, de todas maneras, la semana pasada hablamos acerca de las parábolas de la sabiduría que Dios le dio a Salomón, por lo cual escribió los proverbios. Los proverbios de Salomón es sabiduría de Dios. Y les dije que tenían tarea, ¿no? Leer los primeros 8 capítulos. ¿Sí lo leyeron? Bien. Cuando se leen esos primeros capítulos, uno entiende muchas cosas acerca de la sabiduría. Pero Jesús dijo a los que estaban allí que había ahí alguien más que Salomón. O sea, Jesús es más que Salomón en sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios y Jesús es Dios quien dio la sabiduría. Entonces, los acertijos, las parábolas o los refranes de la Biblia, dijo el Señor que les estoy hablando en parábolas para que los que no pertenecen al reino se pierdan. Pero a ustedes les dijo, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino. Así que la parábola tiene algo que divide a los que siguen el reino, los que entienden el reino, o los que son del reino y los que no son del reino. Esa facultad tiene la parábola. Es sabiduría de Dios. Por eso les dije, lean los proverbios para que aprendan a adquirir más sabiduría. Y al principio de la sabiduría es el temor del Señor. El temor del Señor quiere decir es que Jesús es el Señor y aprendemos del temor del Señor. Y Él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces nosotros estamos aprendiendo de Jesús, que teme a Dios, es decir, que respeta a Dios, y que cuando Jesús también leía la Biblia y leía proverbios, decía, y donde dice hijo mío, entonces ¿quién estaba diciendo eso? Dios le estaba diciendo a Jesús. Y Jesús leía así: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia y clamares a la inteligencia, y a la prudencia dires tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente, y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Así que Jesús también era el que permanecía en la palabra, y estos proverbios para él eran fortaleza y consejo de Dios el Padre, que Él es el Hijo de Dios. Ahora que nos ha dado la oportunidad de llegar a ser hechos hijos de Dios, nosotros deberíamos leer los proverbios con el mismo sentir que había en Cristo Jesús. Claro, hay muchas personas que leen la Biblia, la leen religiosamente, otros que lo ven como un agüero. O sea, hay muchas maneras de leer la Biblia, pero nosotros la estamos leyendo para adquirir más sabiduría, para adquirir el consejo de Dios y para obedecerla. Porque Él dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Dijo: los que escuchan y hacen. Y comparó a los que escuchan y no hacen como los que edifican sobre la arena, y los que escuchan y sí obedecen a los que edifican sobre la roca. Permanece para siempre. Y los que no, entonces toda su vida de fe va a ser destruida. Así que este refrán o esta parábola que le refirió el Señor para hablar acerca del reino de los cielos hay que tener más sabiduría de Dios, y Dios le dio esa sabiduría a Jesús para que explicara un misterio del reino. Por eso la prédica debemos nosotros entender qué quiso decir con eso. Y si nosotros no pedimos el consejo: Señor, ayúdame a entender qué quiere decir eso de tener la perla. O sea, ¿qué es eso de la perla? ¿Quién está comprando? ¿Soy yo? ¿Es él? Usted tiene que comprar. Usted es el que está buscando el tesoro, y cuando ve el reino de los cielos como una perla, entonces usted compra, deja todo lo que tiene y compra esa perla. Uno pensaría, ¿cierto que sí? Pero él está teniendo una conversación con los discípulos, y ellos le preguntaron en el versículo 36 del mismo capítulo. Entonces despedía la gente, es decir, los que no eran sus discípulos, sino la gente que lo seguía, porque aquí a la iglesia y a muchas iglesias va gente que no sigue a Jesús, pero van a escuchar, pero no son de Él. Y cuando Él despidió a toda la gente, entonces los discípulos
La gente entró Jesús a la casa, acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo: el que tiene la semilla está tatá y tatá, y comenzó a decirles a ellos. Es decir, la Biblia tiene dos cosas: que Dios le habla a la gente y le habla a sus discípulos. Nosotros estamos escuchando palabras para los que son los discípulos de Jesús o los seguidores. A la gente de este mundo, dijo Pedro, Dios los ordenó que se arrepientan. Esa es la palabra para la humanidad: arrepiéntanse. Entonces les habla en parábolas para que ellos, al no entender la parábola, se arrepientan y anhelen y quieran buscar a Jesús para que les explique. Los que no buscan a Jesús para que les explique quiere decir que no pertenecen a su reino. La facultad del discípulo, digámoslo así, es acercarse y decirle: Señor, enséñame, explícame, explícame. Entonces usted debería, siempre que lea la Biblia, enséñame, yo no entiendo, en verdad mi corazón. Siempre que leo la Biblia, durante toda la semana, enséñame, explícame, ¿yo qué hago? ¿Cómo hago para entender esto? ¿Cómo hago para transmitirlo? Yo no puedo enseñar algo que tú no me enseñes. Entonces yo oro y luego él me enseña, depende de lo que me enseñe, entonces yo también enseño. Claro, entonces tengo que leer, tengo que orar y tengo que escudriñar, tengo que profundizar, como dijo la semana pasada. ¿Se acuerda que dijo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró en el terreno y cavó y encontró un tesoro? Y luego, cuando encontró el tesoro, dijo que vendió todo lo que tenía y fue compró aquel lugar. Esa fue la prédica de la semana pasada, ¿sí? Que dijimos, luego la semana entrante voy a hablar acerca de la perla. ¿Por qué? Porque es que esa persona que cavó y hondó, encontró un tesoro, él dijo que gozoso de haber encontrado eso, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Quién no le va a dar gozo a haber encontrado un tesoro tan grande? ¿Cierto que sí? Pues uno tiene felicidad. Uy, yo pensaba sembrar era tomate o cualquier cosa, y resulta que ahondando un poquitico más me di cuenta que había un tesoro, y ese tesoro es mucho más que la cosecha que me va a dar. Entonces uno tiene más felicidad por el tesoro que encontró y uno vende todo. Entonces dijimos que vender todo es pagar el precio para poder adquirir ese terreno, es verdaderamente pagar el precio para poder entrar al reino de los cielos, ¿sí? Nosotros pagamos un precio muy grande. A veces nos dejan nuestros familiares, nos dejan nuestros amigos, perdemos trabajos, perdemos muchas cosas. Se paga un precio muy alto, no es tanto en plata, sino a cuántos han matado, a cuántos han decapitado, cuántos se los comieron los leones. Pero nuestra fe es tan débil que si a uno le dice: usted es cristiano, ay no, yo a veces voy de vez en cuando. O se le dice, no, o sea, hacen negar la fe tan fácilmente. La niegan por un trabajo, niegan su fe por una amistad, niegan la fe por un amor, niegan la fe para poder conquistar algo. Entonces no está pagando el precio, no deja todo, no prevalece la fe, sino que prevalece el interés de muchas personas. Entonces la prédica la semana pasada era eso: hay que pagar un precio, y Dios está mirando que Él está pagando un precio verdaderamente para adquirir el reino de los cielos, para adquirir el tesoro que para Él es el reino de los cielos. Yo le preguntaría, ¿para usted el reino de los cielos es como un tesoro? O sea, si encontró el valor del reino de los cielos, usted halló el valor tan grande de lo que es entrar en los cielos, que es capaz de pagar un precio tan alto, que si tiene que dejar padre y madre y hermanos y todo por causa del reino de los cielos, ¿usted lo dejaría? Es tan grande el precio que hay que pagar, que uno diría, yo lo hago. Ahora, la cuestión es esta: ¿por qué estoy pagando ese precio? Es la prédica de hoy. Porque él dijo, luego dijo, además el reino de los cielos también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Es decir, cuando Dios ve que usted está pagando un precio por esto, cuando Dios ve que usted está pagando un precio por esto, ¿cómo le puedo conectar esto? Él está viendo en usted algo que no tiene todo el mundo, ¿sí? Algo que no tiene todo el mundo. Personas que pagan. Diga usted que usted fuera un artista y hace un cuadro y lo expone, pero la gente pasa de largo y ni lo ve ni pregunta cuánto vale. Usted se decepcionaría como artista, ¿cierto que sí? Todas las personas que hacen sus obras, cual sea, está esperando que ponamos, uy, lo felicito, está muy bonito, y no, está, pero cuando no, es la decepción. El reino de los cielos es la obra de Dios para que los que no pueden ver, los que no han nacido, no pueden ni verlo, ni pueden entrar en él. Dijo que tiene que nacer de nuevo para poder verlo, y que tiene que nacer de agua y de espíritu para poder entrar. Pero no todo el mundo va a poder entrar, porque el camino que lleva a la perdición es muy ancho y el camino que lleva a la vida es muy angosto, y muy pocos la hallan.
Entonces, cuando una persona encuentra ese camino y encuentra ese tesoro, es como la luz que ilumina dentro de mí, que me trae tanto gozo y tanta felicidad que uno es capaz de dejar todo lo que tiene por adquirir ese campo. Cuando Dios ve eso, entonces Él ve nuestra fe como algo muy precioso. Voy a dar un ejemplo. Aunque la semana pasada estábamos hablando de los empleos que había en la época de Jesús, que no había chofer de Transmilenio, no había ascensoristas, no había vendedores de celulares, no había camarógrafos, no había las profesiones que hoy hay para hacer tantas cosas. Las profesiones eran cultivar, ganadear, y una de las profesiones era buscar perlas. Buscar perlas era un ejercicio que para encontrar buenas perlas hay que entrar al mar y tener buenos pulmones y bajar. En ese entonces no había tanques de oxígeno, entonces tiene que tener buena capacidad pulmonar para bajar y encontrar la concha y de ahí sacarla, llevarla hasta ahí, abrirla y mirar qué clase de perlas hay. Si usted ha sabido de perlas, las perlas se compran y se estiman muy preciosas de acuerdo al brillo, al color, a lo grande, ¿sí? Entonces, encontrarle mercado a las perlas no era difícil. Hoy en día hay cultivos de perlas que las cultivan. Entonces uno consigue collares de... Estas perlas son cultivadas, dicen, ¿no? ¿Se han preguntado? Las mujeres conocen más de perlas que nosotros los hombres, pero yo para esta prédica tuve que investigar. Entonces, hay perlas que valen más, porque unas son cultivadas y otras cosas son naturales. Hay unas que son perlas negras. Las perlas tienen inclusive diferentes formas. Cuando se deforman ya no son tan preciosas. Pero cuando la perla es bien redonda, es bien grande y tiene un color, esa perla vale tanto que vale la pena por esa persona que encontró esa perla hacer ese sacrificio de meterse al mar, aguantarla y mirar, la sacó. Y cuando la persona que busca buenas perlas, entonces estoy buscando y busca entre todos y dice, esa es la perla. Y la compra, porque es muy preciosa, porque hay muchas, vuelvo y digo, ahí se deforman y las compran, pero no darían tanto, ¿sí? ¿Cómo se hace una perla? Entonces la perla es un grano de arena que entra dentro de la concha, dentro de la ostra, y con el tiempo él comienza a recubrirla, y comienza a crecer, y a coger brillo, y cuando ya ha pasado tanto tiempo, y eso está en el fondo del mar, estos pescadores entran, bajan, recogen la ostra, abren y encuentran que lo que fue algún día un grano de arena se convierte en una perla con el pasar de muchos años. Entonces por eso es el valor, porque es muy antiguo, porque lleva muchos años formándose. Entonces esta perla tiene un valor para muchas personas que es muy grande. Entonces Jesús usó eso del reino de los cielos, ese ejemplo que para ellos era normal, porque los brazaletes de los reyes y las coronas de los reyes y los sitios donde se colocaban esas perlas era para gente muy importante, gente de mucho honor, que tenía mucho dinero para adquirir esas perlas. Entonces los mercaderes que buscan buenas perlas para ofrecerlas a otra persona, pues pagan mucho precio porque saben el valor que le daría a un rey o a una persona muy importante adquirir algo como eso. Entonces ya no, yo llevo esa perla donde el rey, mejor dicho, para mí es súper bueno. Entonces dijo también el reino, dijo también, porque en la semana pasada dijo además, ¿no? Además. Venía de una parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró semilla y le echaron mala. Y él les explicó, ¿quién fue el que sembró la mala semilla? El diablo. ¿Quiénes son la buena semilla? Los hijos del reino. ¿Qué es el fin? Los ángeles que van a recoger la cosecha. Y del fin del siglo y el infierno, y lo explicó fácilmente, ¿sí? Entonces luego le dijo, además el reino de los cielos es semejante a una persona que también cuando encontró el tesoro, lo pagó y lo compró. Entonces quiere decir, los que son dentro del reino, los hijos del reino, son los que encontraron el valor del reino. Y Dios ve que los que compran ese precio, que los que compran ese terreno, para Él es muy precioso. Quiere decir, para Dios su fe es muy preciosa y Él anda buscando perlas preciosas. ¿Sí? Si usted es la persona que encontró el valor del reino y durante el tiempo que pasa en este mundo y su espíritu permanece dentro de usted formándose su fe, para Él es una perla muy preciosa. ¿Cómo hace Él para comprar? Porque dice que compra esa fe, ¿cierto? ¿Y para qué va a usar esas perlas? Si tenemos una fe como una perla. Es más,
Cuando nosotros comenzamos a tener revelación de Dios en cuanto a los misterios que Él dijo que no a todo el mundo les daba a conocer los misterios del reino, sino a los hijos del reino, quiere decir es la formación de nuestro espíritu que va tomando una forma preciosa. Me está llevando lo que quiero decir. Cuando usted anhela y busca la sabiduría de Dios como se busca un tesoro, y Dios comienza a revelarle, esa es la formación de la fe que termina siendo una fe muy preciosa para Dios, que será puesta en un lugar precioso, porque no todos los que dicen Señor, Señor van a entrar en el reino de los cielos, sino que muchos van a ser echados fuera, y inclusive los hijos del reino van a ser echados fuera. Pero yo quisiera que Dios viera mi fe como si fuera una perla preciosa, al cual diría, véndame a este, o yo compro a este. ¿Cierto que sí? ¿A usted no le gustaría? Le voy a decir por qué. Resulta que en el Antiguo Testamento los esclavos se compraban por un precio muy alto. Los esclavos se compraban. Entonces depende de la edad, depende si eran hombres o mujeres. Ustedes lo ven en Levítico y todo esto, cómo se compraban los esclavos, cuánto se podía pagar por uno, el tiempo que debía servir y para hacerse esclavo qué tenía que hacer. Pero Dios tenía sus esclavos. ¿Quiénes son los esclavos? El pueblo de Israel es esclavo de Dios. Es decir, Dios los sacó de Egipto y los hizo que fueran sus esclavos, les dio la ley y ellos se volvieron esclavos de la ley. ¿Sí? Son esclavos de la ley, es decir, sirven a Dios bajo la ley. Entonces ellos comienzan a servir a Dios porque Dios los sacó de Egipto derramando la sangre de los corderos y dijo que ustedes ahora son mi propiedad. Eso fue un ejemplo o un paréntesis en la Biblia para que nosotros entendamos hoy el misterio del reino. ¿Por qué? Porque cuando el hombre, Adán y Eva, pecaron, ellos fueron vendidos al pecado. ¿Cómo es? Cuando pecaron, fueron vendidos al pecado. Es decir, le pertenecían a Dios, ¿cierto? Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero cuando el diablo le dijo que no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de ahí serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ellos, por adquirir esa sabiduría, entregaron su libertad, que era ser hijos de Dios, para ser esclavos del diablo. ¿Sí? Miren lo que dice Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, vendido al pecado es que si nosotros fuimos vendidos al pecado, fuimos siendo esclavos del pecado. Terminamos siendo esclavos del pecado. ¿Qué es ser esclavo del pecado? Ser esclavo o ser servidor del enemigo de Dios que sembró la cizaña de la parábola de hace 15 días. ¿Sí? Es decir, que en este mundo hay esclavos del diablo, que son la semilla del diablo, que a veces que el enemigo la siembra con los amigos del reino, con los hijos del reino. ¿Sí? Hay esclavos del diablo, o sea, hijos del diablo, y hay siervos de Dios o hijos del reino, o esclavos del reino, servidores de Dios. Yo soy esclavo de Dios, comprado por precio de sangre. Entonces yo salí de una esclavitud para ser esclavo de otro. Pablo decía, yo ahora soy esclavo de Cristo. ¿Sí? Porque nosotros siempre vamos a tener un propietario. Alguien será nuestro dueño. No crea que usted es independiente. Ya nomás el hecho de negar a Dios ya es esclavo del diablo. Pero si usted niega al diablo ya puede hacerse esclavo de Dios o esclavo de Cristo. Pero igual nunca uno ve a una persona como libre. No hay una persona que no tenga dueño en este mundo. Entonces Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ha sido homicida y mentiroso y no permaneció en la verdad. Cuando habla mentira, eso yo habla porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que hay los mentirosos y los que dicen la verdad. No hay una verdad a media es mentira, ¿cierto? O sea, le pertenece al diablo. Siempre va a haber solamente esas dos posiciones, como también hay cielo e infierno. No hay purgatorio, malas noticias. No hay purgatorio. Hay gente que piensa que va a ir al purgatorio y que ya pueden orar. No existe. O dijo, o se va bautizado con fuego o será bautizado con el Espíritu Santo. Entonces la parábola terminó del Señor diciendo
que así será también el fin del siglo. Los ángeles vendrán y apartarán los unos de los otros, y unos serán quemados y los otros serán echados en el granero. ¿Cierto? Jesús dijo la verdad y murió por la verdad. Entonces nosotros debemos creer que no hay sino dos lugares a donde ir: o el infierno o el cielo. El infierno para los hijos del diablo y el cielo para los hijos del reino. A los hijos del reino se les revela todo. A los hijos del diablo por parábolas, para que no entiendan y el Señor no los salve. Él dijo: les hablo por parábola para que ellos no lleguen a arrepentirse y no crean y tampoco se salven, no, para que no se sean perdonados los pecados. Es que uno a veces piensa que Dios solamente es amor, pero el Padre nuestro dice: no nos metas en tentación. No, entonces, ¿será que Dios nos mete en tentación? Eso hay que entenderlo, otro día será para otra predica, pero hay que entender que con Dios no se juega, ¿sí? Sino que nosotros tenemos que definir a qué bando pertenecemos. Y cuando nosotros hallamos el reino de los cielos, el valor que Dios le da, que lo recibimos con gozo, Dios encuentra en ese gozo el gozo de Dios. Es decir, si usted se goza con el gozo de Dios, ahí es coherente el gozo, ¿cierto? Hay gente que va a iglesias y llega como todos felices, pero no es el gozo santo, o no es el gozo de Dios, sino el gozo que da este mundo. Pero no es el gozo que viene de Dios. Si uno, mire qué diferencia hay entre una persona que la sana Cristo y una persona que la sana un médico. Entonces, si la sana un médico, pues va y le da gracias al médico. Pero si la sana Cristo, pues tiene que ir a darle gracias a Cristo, ¿cierto? Y amarlo. Esa es la diferencia del gozo celestial y el gozo de este mundo. Cuando se encuentra el reino de los cielos, se encuentra el gozo celestial. Cuando se encuentra el gozo celestial, Dios comienza a llamar la atención de Dios y Dios comienza a darle la oportunidad para que se bautice, para que vea el reino y para que entre en el reino, y como garantía de ser de su propiedad le da el Espíritu Santo. ¿Sí? Escucha lo que voy a decir ahorita para entender que Él está comprando el rey, que Él está comprando perlas preciosas. Cuando nosotros andamos por este mundo en una vida cotidiana y vamos a la iglesia, como nos pasaba siendo católicos, yo no sé si ustedes fueron algún día, uno va a los matrimonios, a los bautismos, a los entierros, ¿cierto? Y cuando uno llega a la iglesia cristiana, comenzamos así. Comenzamos, no, es como tan bonita la canción, como tan chévere, pero comienza de pronto por la predicación y comienza a transformarse, a mirar, y luego nace de nuevo y ve. Ahora uno se da cuenta que la persona que nació de nuevo es tan diferente a la persona que no ha nacido de nuevo, aunque venga a la iglesia. Porque ya entró en el reino, porque pertenece al reino, porque ama el reino, porque ama a Jesús, porque da su vida por Jesús. Por eso la canción es: mi vida di por ti, que has dado tú por mí. Entonces él sabe que he dado yo por él. ¿Sí? ¿Cree que Dios no habrá mirado si usted ha llorado lágrimas por amor a Él en la oscuridad, en medio de la meditación, diciendo te amo, y usted esté llorando de amor por Él? ¿Usted piensa que Él no lo ha visto si usted lo ha hecho? Lo ha visto. Y si usted ora con todo corazón, arrodillado, arrepintiéndose, ¿usted piensa que Él no lo ve? Sí lo ve. Hay una gran diferencia entre los que Dios ve y a los que Dios no ve. ¿Por qué? Porque es que hay unos que tienen la apariencia, pero Dios tiene la facultad de ver lo que hay en uno y lo que hay en otro. Dijo un día: dos hombres vinieron a orar, y uno que hablaba consigo mismo decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano que sé que hago y hago y hago y hago. Y el otro decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Dijo que este que dijo que soy propicio a mí fue justificado y el otro todavía no. ¿Por qué? Porque Dios está viendo el corazón, es decir, lo que hay dentro de la persona. Si hay arrepentimiento genuino, si verdaderamente me ama, si está pagando el precio, si está llorando de amor por mí o está llorando porque le duele la muela. Porque uno puede decir: no, yo he llorado por el Señor. Sí, pero porque Él está doliendo la muela. Ay, Señor, sáname, yo he llorado por Él. Eso no llora por Él. Pero Dios reconoce esa fe, ese amor, esa gracia que ha sido recibida. ¿Sí? Cuando una persona se arrepiente, Jesús dijo que yo voy a ir al cielo y cuando llegue allá voy a orar al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu Santo. ¿Sí? El cual procede del Padre. Dijo: esperen la promesa del Padre. Cuando nosotros encontramos en la muerte de Jesús, cuando nosotros encontramos en la sangre de Jesús, cuando nosotros encontramos en esa sangre el amor de Dios, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, y uno encuentra ese amor, saborea esa gracia, está teniendo el amor y la gracia que viene de Dios, que es reconocida por Dios porque Dios se la dio.
¿Mm? Porque los hijos de Dios no nacen según la voluntad de la sangre y de la carne, sino que viene de Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos de fe que no venga de Dios? Si la fe viene de Dios, dijo que vosotros sois salvos por la fe, y eso no es don de Dios, sino que es don de Dios. No es de vosotros, sino que es don de Dios. La fe viene de Dios, la gracia viene de Dios, el amor viene de Dios, todo viene de Dios. Pero Dios tiene la facultad de discernir si ese amor que usted siente es que yo se lo di, o están haciendo de sus sentimientos. Que mucha gente que no recibe dice que aman a Jesús. Vaya usted a la calle y pregunta, ¿usted ama a Jesús? Sí, todo el mundo ama a Jesús. Pero le hablan de Jesús y cruje los dientes. Pero ama a esa María. Esta mañana está, Señor, y no sé qué, al rato, Reina Madre, delante. Bueno, al fin, ¿quién? ¿Ella o él? Porque él dice que no comparte su gloria con nadie y que no debe haber otro Dios y que solamente lo ame a él con toda la mente, con toda la fuerza y con todo el corazón. Yo abandoné todo eso, tiré todo eso y solamente Jesús. Porque yo sé que por medio de Jesús yo recibo el amor de Dios. Pero hay personas que no han dejado otras cosas y prefieren recibir el amor de este mundo. Esa formación que Dios me está dando de llenarme de su gracia, de su amor, es la formación de una perla que con el tiempo se está formando. ¿Sí? Que cómo puede hacerse que una persona dentro de una perla no ve lo que hay, como nadie puede ver el amor tan grande que hay de Dios en usted. ¿Cuándo va a verse si su fe era preciosa o no? En el momento de la muerte. En el momento de la muerte saldrá su corazón, saldrá su espíritu, y dice que si será luz, si sus ojos serán luz, estará lleno de luz. Y si no era tiniebla, entonces ¿cuántas más no serán las tinieblas? Él estaba enviando un enlace que salió por internet de cómo se manifiestan los espíritus como sombras de las personas muertas. Me impactó mucho el espíritu de un niño que se estaba subiendo al hombro de un señor y andaba, se ve la sombra y lo muestra, como decían, y que esto es impresionante, dice que los misterios del mundo, y da varios ejemplos de manifestaciones espirituales de sombras que entran a las personas. Iba una mujer andando y se ve que un niño que es una sombra y entra a él, y la señora está así. Yo tuve una experiencia una vez de eso, pero ahorita no vale la pena contar de eso. Pero quiero decir es que los espíritus de los muertos son sombras. Los espíritus de los que tienen fe son luz, porque dijo, ahora ustedes son la luz del mundo. Un espíritu que es luz, pues va donde está la luz. Un espíritu que es tinieblas, pues queda en las tinieblas. Lo que pasa es que como hay sol, entonces uno dice, no, estas no son las tinieblas. No, estas son las tinieblas. Y por eso se ven esos espíritus ensombrecidos, que son sombras, es decir, que no tienen luz, que no tienen vida, que van a ser desechados. Entonces, no sirve de nada la apariencia. No sirve de nada. Debo entender que Dios está comprando esclavos que le pertenecen al diablo. Escúchenme lo que voy a decir. Si nosotros vivimos en este mundo entendiendo que fuimos vendidos al pecado, como lo acabamos de leer en Romanos, que dice que yo soy carnal, vendido al pecado, quiere decir que mi propietario es el diablo y que mi espíritu es ensombrecido. Si el solo hecho de entender eso, de creer eso y querer cambiar y buscar que Él me compre, ya hay un principio, digámoslo así, por el cual se puede hacer un negocio. Jesucristo es hijo de Dios que no tenía pecado, ¿cierto? Pilato se lavó las manos, dijo, yo me lavo las manos, para mí, él no es un pecador, ¿cierto? Y nosotros estamos reconociendo que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, que no cometió pecado. Entonces, la muerte de él es el precio que está pagando por su pecado, ¿cierto que no? No, él no cometió pecado y está muriendo injustamente. Ese precio que está pagando es el que Dios dice que de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, escuche, haga de cuenta que usted está metido en una prisión, en una cárcel, que usted no ve, pero es una cárcel, se llama el Hades. Y usted sabiendo que su destino es el infierno porque le está sirviendo al Dios, y uno lo sabe es por la ley, como le pareció a los judíos, que ellos fueron esclavos de la ley, es decir, ellos tenían que confesar que son pecadores, porque la ley fue dada para que confese que es pecado, fue la prédica de la semana pasada. Es que si usted confiesa que es un pecador, quiere decir que usted está confesando que su fin es el infierno. ¿Sí? Pero usted puede hallar misericordia de Dios, y usted y yo podemos hallar el amor de Dios
en la sangre de Jesús, que está diciendo, ¿sabes qué? Yo veo que tú eres esclavo del pecado. Así le dijo Jesús a los romanos, a los fariseos. Juan capítulo 8, versículo 31. Mire lo que está diciendo Jesús para liberarlos. Para que ellos entiendan que los va a comprar, que va a pagar un precio y que los va a hacer libres. Pero ellos no entienden de qué es esa libertad. Pero estamos hablando que cuando Jesús ve la perla, lo compra. Entonces, sigan ese pensamiento para poder entender la prédica. Luego dice, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, es decir, a los que estaban bajo la ley, a los que tenían que confesar que son pecadores, a los que tenían que confesar que mi fin es el infierno. Les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres. Piensa en una cárcel, pero una cosa es la cárcel y otra cosa es ser esclavo de. ¿Sí? Solamente estoy diciendo libre por pensar en una cárcel, pero no tiene que estar en una cárcel para ser esclavo. ¿Sí? Hay personas que son esclavos y no están en una cárcel. Hay personas que están esclavos al internet, esclavos a una mujer, esclavos a un hombre, esclavos al trabajo, esclavos a... Bueno, y eso es porque ha sido vendido. Voy a dar un ejemplo de esto, para que entienda este vendido y este esclavo. Mi empleado o su empleado, si usted le está pagando un precio por trabajar, él es esclavo suyo entre comillas, porque usted le pagó para que su vida sea entregada para que trabaje para usted. Usted define cuántas horas trabaja. Dice, no, yo trabajo el 100%. Los médicos dicen que prácticamente cuando ellos son médicos están 24 horas disponibles. ¿Cierto que sí? O sea que ellos son esclavos de la medicina y que tienen que estar dispuestos 24 horas. Se han hecho esclavos porque les están pagando para eso y han hecho un pacto que se llama el juramento del médico, no sé, no recuerdo cómo se llama, para decir que ellos pertenecen a todo el tiempo. Y terminan siendo como esclavos de la medicina, aunque no les guste, les entró gustando, pero ya salir de ahí es muy difícil. Otros, por ejemplo, son esclavos del narcotráfico, dicen que cuando entran ya no pueden salir. Otros son esclavos de las drogas, entran y no pueden salir. Otros son esclavos del juego, entran al juego, se convierten en esclavos del juego y no pueden salir. Otros son esclavos del sexo y se convierten en esclavos del sexo. Uno le llaman esclavo, yo le llamo vicios. Humanamente se le llama vicio, espiritualmente se le llama esclavo. ¿Sí? Porque fue vendido, es decir, el diablo le cambió su libertad por algo que a él le gusta. ¿Sí? Usted antes era libre de los juegos de azar, pero cuando él le mostró que esto es chévere y que es rico y que puede ganar, con poquito lo va esclavizando hasta que termina siendo esclavo de ese vicio. Y no puede salirse fácilmente. ¿Sí? Eso es un ejemplo para que entendamos que cuando Dios le dijo que no morirás, sino que sabéis que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y sabréis el bien y el mal. Su espíritu murió y quedó dependiendo solamente de la carne. Por eso dijo que nosotros hemos sido vendidos al pecado porque la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, que la carne es esclava ¿de quién? Del pecado. La carne es esclava del pecado. Y si no nace de nuevo, no podría tener una fuerza por dentro que sea mayor que la fuerza de la carne. Por eso muchas personas dicen que no puedo dejar esto porque no han nacido de nuevo, porque son esclavos de los vicios de la carne. Y Dios les dio la ley a los fariseos para que ellos entendiendo que son pecadores, si permanecen en la palabra, los va a hacer libres de la ley del pecado, que es la ley de la carne. Todo vicio de la carne, todos los vicios que usted ve de la carne son esclavitud que el diablo ha puesto para que usted muera por los deseos de la carne y no pueda hacer nada para su espíritu. Por eso pagar el precio es abandonar el deseo de la carne para vivir para su espíritu. ¿Sí? Porque si a mí me dice que tengo que dejar a padre y madre, yo los tengo que dejar porque yo no tengo lazos de carne con mi familia si ellos no van a tener fe. Se volvió a cerrar. Quiere colocarle por ahí otra cosa para que sí, una silla o alguna cosa. Entonces, todas las personas, escucha bien, todos los que no pueden dejar las cosas de la carne están siendo esclavos de una silla. Entonces, hace todo lo posible por saltarse, pero no puede. Y no puede porque no tiene el espíritu que le ayuda. Porque no ha nacido de nuevo, porque no ha visto el reino, porque no ha visto el poder, porque no tiene cómo hacerlo. ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es ese poder tan grande? El amor. El amor. Es que el amor de Dios tiene que ser mucho más grande
que el amor que usted tenga por cualquier vicio de la carne. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, que hizo que su Hijo derramara la sangre para que usted experimente un amor más profundo que lo que usted pueda amar en este mundo, y usted decida pagar un precio muy grande por esa sangre que lo hará libre de la esclavitud que tiene por los vicios de la carne. Cuando una persona halla que para poder entrar en el reino de los cielos lo vende todo y lo deja todo y recibe ese amor, entonces él nace de nuevo por el agua y luego Dios sella su fe por el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo viene, ¿quién lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nadie, ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa lo puede separar de él, sino que comienza a formar su vida y su mente como un hijo de Dios, como un discípulo. Él dijo que serán verdaderamente mis discípulos, es decir, que van a ser como hijos de Dios. Los hijos permanecen en la casa para siempre. Usted puede tener un empleado. ¿Tienen empleados en su casa? ¿Han tenido empleados? Yo en mi casa tuve empleados de servicio, pero ellos yo los puedo echar cuando quiera. ¿Cierto que sí? Los empleados, vuelvo y digo, son como esclavos, ¿sí? Antes se le decía que eran esclavos. Hoy en día uno no le dice a un empleado que es esclavo si no lo meten a la cárcel. Sí, pero es lo mismo porque usted le está pagando, ¿sí? Es lo mismo, le está pagando, está vendiendo su vida, parte de su vida para servirle a usted. Lo que pasa es que nosotros estamos sirviendo 100% al diablo para los deseos de la carne. Y todo lo que usted hace para la carne está ayudando a llevar gente al infierno. ¿Sí? Pero si usted hace algo por su espíritu y por el espíritu de otra persona, ya Dios ve en usted una fe muy preciosa, porque usted está ayudando a liberar con la sangre, con el amor que usted recibió, ayuda a entregar ese amor a otro para que también sea libre y también pueda entrar como libre al reino de los cielos. ¿Qué es ser libre y qué es ser esclavo? Libre es una persona que es hijo. Los hijos son libres. Los esclavos son los que están perdidos. Para Dios mostrar que nosotros estamos siendo esclavos del pecado, entonces dio la ley para que vea, ¿usted por qué no ama a padre y madre? Y aunque muchos tratan de honrar a padre y madre, no pueden. Entonces tienen que decir, no, es que mi mamá es no sé qué, y no la honran, ¿cierto? O no robe, o no adultere, o no diga mentiras. Dígame, ¿quién podría cumplir todos esos mandamientos? Ninguno de nosotros. Pero Pablo los cumplía. Y los fariseos los cumplían. Los fariseos cumplían. Pablo decía, yo soy fariseo de fariseo. En cuanto a la ley, irreprensible. Entonces, ¿los mandamientos se pueden cumplir? Sí se pueden cumplir. Juan el Bautista le dijo a los judíos, arrepiéntanse, a los fariseos. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes piensan que porque ser hijos de Abraham y porque están cumpliendo la ley no van a escapar. Dijo, ya viene, detrás de mí viene el que tiene el poder de bautizar con agua y con fuego. Y si ustedes no se arrepientan, van a ser bautizados con fuego. ¿Qué quiere decir eso? Lo que Jesús estaba diciendo. Él va a tener la facultad que los que tienen fe en Él van a ser echados al infierno, los esclavos del pecado, y los que tienen fe en Él van a entrar como discípulos, como hijos de Dios al reino de los cielos. Es que una cosa es cumplir la ley por imposición o por miedo a no irse al infierno, y otra cosa es como resultado de haber recibido la gracia y el amor. Entonces ahí Jesús sí la cumplía, porque Jesús honraba a padre y madre por amor, no adulteraba porque ama al Padre. Todo lo que hacía era porque amaba al Padre, todo lo hacía porque nos amaba, y nos amó tanto que hasta dio su vida por nosotros, y ahí está manifestado el amor de Dios. Es que es muy fácil que a usted le den un regalo, pero no con amor. Si usted le dan un regalo, ay, mira, te regalo eso, sí, pero no había amor, usted detecta. Usted ve nomás los hijos cuando lo aman o cuando le dan un regalo con amor, lo hacen tan distinto a cuando lo hacen porque les toca. Entonces Dios también detecta cuando uno dice, cuando canta y está cantando por amor o porque le toca. O está predicando por amor o porque le toca. O viene a la iglesia a servir porque le toca y no por amor. ¿Sí? Porque Él dice que ámeme con toda la fuerza, con toda la mente y con todo el corazón. ¿Acaso Dios no verá que esa persona es tan preciosa para mí que me ama? Porque se está formando en esa persona mi amor. Un discípulo de Jesús que lo está haciendo libre, está haciendo que ya no sea esclavo de la ley, que no tenga miedo, sino que se acerque a mí por amor. Lo deja todo por amor, paga el precio por amor. Entonces Jesús dijo, esas son las personas a quien yo estoy buscando, del cual he dejado todo y estoy comprando. O sea, Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, es decir, está buscando esas perlas preciosas.
A veces uno piensa que es que el reino de los cielos para mí debe ser como una perla. No, él ya había dicho, el reino de los cielos es como el que encontró, cavó y encontró y vendió todo. Ahora yo le estoy diciendo, si usted ve el valor y encuentra esa felicidad, cuando yo vea que tu felicidad procede de mi amor, para mí es muy precioso, porque se está cumpliendo el gozo. El gozo mío se cumple en usted. La felicidad que Jesús tenía, tú la tienes, o sea, tú eres mi discípulo. ¿Me comprende? Es diferente decir que creo a ser discípulo, porque el discípulo imita o es igual o parecido, ¿cierto? Si Jesús dijo, ustedes orarán Padre nuestro que estás en los cielos. Si a Jesús lo mataron por decir que Dios es el Padre, los discípulos ustedes piensan que los discípulos comenzaron a orar Padre nuestro sin que Jesús hubiera muerto y resucitado. Ellos comenzaron a orar Padre nuestro cuando recibieron el Espíritu Santo, porque llegó el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo que lo selló, por el cual podrían orar. Ustedes orarán Padre nuestro. Después de ahí, Padre nuestro que estás en el cielo, porque ninguno puede decirle a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede decirle a Dios Padre si no ha nacido de nuevo, porque sigue siendo hijo del diablo. Entonces nosotros tenemos que aprender a entender, tenemos que aprender a discernir, y no podemos juzgar a nadie porque uno es cizaña y el otro es trigo. ¿Sí? Eso solamente lo va a decir. Él dijo, no juzgue para que no sea juzgado por nadie. Yo no puedo juzgar a una persona si no ha nacido de nadie. ¿Por qué? Porque si no ha nacido de nuevo, no es culpa de él, ni es culpa mía. Es que Dios no lo ha permitido, porque los hijos de Dios nacen según la voluntad de Dios. Lo que pasa es que Dios detecta, vuelvo y digo, Dios detecta cuando la persona se arrepintió genuinamente. ¿A usted le han pedido perdón cuando le pegan un puño en el ojo? ¿O cuando le hacen alguna cosa, cierto? Una agresión cualquiera. Diga que le estrellaron el carro, su vecino le estrelló el carro. Ay, vecino, perdóneme, le estrellé el carro. Bueno, sí, le estrelló el carro, ok. Y al otro día sale otra vez y vuelve y se le estrella. Ay, vecino, perdóneme que le estrellé el carro. Pero sale con bravo todo y le tira la puerta y otra vez vuelve. Y la otra, ay, vecino, perdón. Y ya todos los días, vecino, entonces quiere decir que no sea qué. Una persona que pide perdón es porque no quiere volverlo a hacer. Uno no puede pedir perdón si lo quiere volver a hacer. ¿Cierto que sí? Uno dice, ay, perdóneme, ay, yo lo hice sin culpa, no había. Y entonces eso quiere decir se arrepiente. Es decir, cuando nosotros desobedecimos al diablo y por eso encontramos la muerte, arrepentirse, Señor, yo te quiero obedecer ahora. ¿Y por qué? Porque estoy viendo que tú me amas tanto, que por haber obedecido al diablo mi destino es al infierno, pero encuentro tu amor tan grande que yo ahorita te quiero obedecer. Por amor, como respuesta. Esa es la fe tan preciosa que Él la ve como una perla. Es más, Jesús dijo, mire Mateo capítulo 7. Creo que es 7, en Mateo 6. Vamos a ver si es 6 o 7. Espérate, 4, 5, 6. ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? 7. ¿Dónde es que dice que no deis lo santo a los perros? ¿El 5 es? Mateo, yo les dije una vez, lean Mateo capítulo 5, 6 y 7, porque esa es la ley para los que tienen fe. No para todo el mundo, no para los que... Pero espérame, porque ahorita me perdí. Que dice, no deis lo santo a los perros, ni te digo, sí, 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es que cada vez que usted tiene revelación de Dios y usted quiere con eso ir a llevarle a una persona que ni siquiera ha nacido de nuevo, entonces, ¿un cerdo qué es? O sea, no, lógico. Un cerdo se toma en la Biblia como una que usted lo puede bañar y tan pronto da la vuelta vuelve se revuelca en la caca de él, ¿sí? O sea, en la mugre, en la porqueriza, ¿sí? O sea, si usted le puede hacer un edificio de oro a un cerdo y bañarlo y ponerle corbatín, pero al ratico ya volví se vuelve. Y dice, los perros, no de los santos, está comparando su fe preciosa a no dársela a los perros. ¿Qué es los perros?
Los perros son los que vomitan y vuelven y se tragan el vómito. ¿No han visto? Los perros son casi que los únicos que cuando vomitan se vuelven a tragar todo. Y los cerdos son los que después de haber sido bañados vuelven y se revuelcan. Entonces hay personas que tienen como esa forma de ser, que reciben la palabra, parecen limpios, pero tan pronto salen de la iglesia vuelven y se revuelcan en su porquería. O que se arrepienten, dicen que se arrepienten y dicen, ay, perdóname. Entonces vomitan lo que tenían. Y a los 2 días se arrepienten y vuelven y se tragan toda la porquería. Y vuelven y... ¿Qué dijo el Señor de esas personas? Les va a pasar lo de los que dice que el demonio. Salió el demonio y ¿qué le va a pasar? El demonio dice, uy, yo voy a volver a mi casa donde salí. Y cuando salió, la encuentra adornada y barrida, y cuando viene con 7 espíritus peores. ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Por eso les decía el ejemplo de los espíritus muertos, de los muertos. Porque las personas no necesariamente tienen que ir a revolcarse en la porquería. Es que entran más demonios que lo hacen revolcar en su propia inmundicia. ¿Sí? Los demonios son espíritus inmundos que lo hacen hacer actos inmundos o abominables. Y eso hace que se detecte quién está haciendo lo abominable y quién está haciendo lo santo. O sea, quién está haciendo mi discípulo. Ustedes piensen, ¿esto lo haría Jesús? Entonces, después de haber vomitado su porquería, entonces vuelve y se la traga. O después de haber salido de la inmundicia, vuelve y se revuelca. Entonces, ¿qué fe tiene cada uno? Si mi fe es tan preciosa para Dios que cuando pase por el frente de usted dice, compro su fe, esta persona, dámela, dame la fe, dame esta. Entonces Él está buscando esa fe preciosa. ¿Por qué? Mire lo que dice Primera Corintios capítulo 7, 6. Primera Corintios capítulo 6. Primera Corintios capítulo 6, versículo 12. Perdón. Sí, leamos desde el 12, sí. 6. Sí. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia. 6:12. Romanos 6. Ay, perdón, Romanos 6:12. Yo qué dije, disculpe. Romanos 6:12. Que no preste su cuerpo a la inmundicia, porque está siendo como un esclavo. Sí, entonces, dice no reine, o sea, no gobierne como si usted fuera esclavo del pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos, digamos, concupiscencias. ¿Sí? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados a vosotros mismos, a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. De justicia. Es decir, Dios está viendo para qué está siendo usado usted, por los demonios o por Él. ¿Sí? Que no le preste su cuerpo a los demonios. Luego dice, 20, Romanos 6:20. Porque cuando erais, ¿qué? Esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin, ellas es muerte. Es decir, que cuando uno hace todas esas cosas, el pago que le está dando es la muerte. Lo que usted va a recibir es la muerte, no como un castigo de Dios, sino como algo que le está pagando a usted. ¿Sí? Como está vendido al pecado, entregado a los deseos de la carne, lo que va a recibir como recompensa va a ser la muerte. Así como hay personas que reciben plata cuando trabajan durante todo el tiempo, entonces a la quincena reciben la quincena, al mes reciben el salario. Cuando uno le sirve con su cuerpo a la muerte, al pecado, entonces va finalmente a cosechar la muerte. ¿Sí? Porque es esclavo del pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? El no haber recibido la gracia. Ahora, Primera Corintios, ahora dice así, Primera Corintios capítulo 6, Primera Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son.
Entonces, cuando usted está aceptando que Cristo pagó por usted, usted está aceptando que Él es su dueño, ¿sí? Y que le está prestando un servicio a Él. Y cuando lo está haciendo por amor, comienza a formarse un discípulo que ahorita sí es libre, o sea, que es un hijo de Dios, que está libre de la ley, que no hay condenación porque está en Cristo, que está luchando contra el pecado, que está viviendo para Dios. No quiere decir que usted dijo mentira, uy, me voy para el infierno. No, no, es que se arrepiente. Vuelvo y digo, se estrelló, pero usted está diciendo, Señor, yo no me quiero estrellar más. ¿Cierto que sí? O sea, está luchando contra un deseo de la carne que puede matar su espíritu porque está continuando viviendo para el espíritu o para la carne. Entonces, cuando uno vive para la carne, se está formando un discípulo que para Dios es precioso, como una perla preciosa, que es muy difícil encontrar personas que vivan para su espíritu. Capítulo 7, versículo 12. 1 Corintios capítulo 7, 23, perdón. ¿Qué es lo que dice? Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Porque es que cuando uno tiene que volverse esclavo de una persona, cuando uno se somete, cuando usted somete su voluntad a una persona, cuando usted pierde la cabeza, entonces usted ya no es de Cristo, sino es de eso. Yo le decía a Juliana cuando comenzó un entrenamiento, que también creo que lo estaba dando, le dije antes de comenzar, le dije, ¿sabes una cosa? Yo estuve en una empresa donde nombraban la palabra reclutar. No sé si ustedes escuchan, alguna vez trabajan en Reina Agüero, alguna cosa de esos, que dicen que son como soldados y que reclute gente para que venda. Y dice, para mí recluta gente que tiene que obedecer y que por encima debe haber una persona en una cabeza. Yo no me quiero hacer esclavo de nadie. Le si tú crees que lo que estás haciendo te vas a volver esclavo de nadie, salga corriendo. Y le doy gracias a Dios que Juliana tuvo esas, no, yo estoy sintiendo que no, yo no puedo llegar hasta acá, pero mi cabeza no lo va a perder. ¿Sí? Yo le dije a Juliana, escucha la prédica, que también hablé de la fe de ella, me pareció muy interesante. Y lo que estaba diciendo es que cuando una persona puede escuchar y puede tener esa sensibilidad, pues puede seguir siendo libre, porque puede decir que es hijo de Dios y puede dar su vida diciendo que soy hijo de Dios, y si me mata, tranquilo, voy a entrar al reino de los cielos y entro cantando. Pero si muere siendo esclavo de un hombre o esclavo del diablo, del pecado, de la carne, su espíritu se puede perder. Entonces será un espíritu ensombrecido, que no va a entrar, sino que lo vamos a ver por televisión de pronto entrando al cuerpo de otra persona. Mire, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18, para terminar. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo, desde el 17, mire, desde el 17. Dice, y si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué? Porque es que nosotros en este mundo somos peregrinos. Aquí no vamos a permanecer. Peregrinos como demonio o peregrinos como hijos del reino. Porque los demonios se van a ir para el infierno. Y los del reino iremos al paraíso. Aleluya. Pero mientras estemos acá, tenemos que saber a quién le estamos sirviendo. Con temor, digo, con temor. Porque si estamos diciendo que Él es nuestro Padre, tendremos que ser discípulos de Jesús, sirviendo como Jesús sirvió. Porque dice, sabiendo que fuisteis, ¿qué? Rescatados, es decir, comprados. Estábamos en una cárcel y el fin era el infierno. Y Jesús dijo, no, yo lo compro. Y Jesús dijo, por amor a ellos derrama la sangre y paga el precio. Tú eres inocente, pero no importa, páguelos, cómprelos. Todos los que crean que yo los amo, que no vayan al infierno, ellos no, hágalo por la gracia, hágalo gratuitamente, no cobre. Solamente diga que si entienden mi amor, que no quiero que sean para el infierno, reciban mi amor como una experiencia, arrepiéntanse de amar este mundo y de servir con su carne a las tinieblas y sírvanme ahora a mí. Pero no me sirvan bajo la ley por una imposición, sino como resultado de haber recibido mi amor. Esa es una fe preciosa. ¿Por qué? Porque está hallando el valor de la sangre de Cristo. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de un cordero, ¿sí? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado
dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor. Entonces, cuando uno sabe que uno fue rescatado, comprado, que si yo tengo esa fe, para Dios voy a ser como una perla preciosa, entonces eso para mí es una perla. Yo no se la boto casi a todo el mundo. Yo del amor de Cristo no se lo boto, para que cuando yo hablo del amor de Dios, yo trato de que no sea un perro que lo vomite después, porque le habla uno del amor de Dios y termina diciendo, va el amor de Jesús. ¿Cuál Jesús? Le da uno pesar. Que después que dicen que aman a Jesús, terminan vomitándolo. O que después dice que salen de la iglesia, que te amo, y va y se revuelca en el cielo, como el cerdo. No, nuestra forma de vivir debe ser todo el día como un hijo de Dios. Es precioso uno poder llevar una vida cristiana. Ayer veamos una película también acerca de esa de Dios está muerto, de Dios no está muerto. Ya salió la número 2. Estaba viendo la número 2. Y veo como una profesora casi que estaba dispuesta a perderlo todo para decir que Jesús está vivo y que Jesús es el Señor. Y me pareció muy interesante que en verdad esta gente está viviendo no solamente su vida de fe en la iglesia el domingo, sino que en el trabajo y todo. Aunque en Estados Unidos están imponiendo que no puede hablar de Jesús, y esas películas están saliendo para que la gente sea libre también, y si tienen que dar su vida por él, pues que haya valientes como en el primer siglo que dan su vida para decir que Dios no está muerto y que Jesús está vivo. Pero eso no todo el mundo tiene capacidad de hacerlo. Pero los que tienen capacidad de hacerlo, usted imagínese cómo verá la fe Cristo de una persona que es capaz de perderlo todo por amor a él. ¿No la verá como preciosa? A quien él quisiera tener esa fe tan preciosa como la de María, como la de ¿quién más? Como la de Pablo, como la de Pedro, y lea como Juan. Lea usted Hebreos capítulo 11 y vea todas las personas que Moisés prefirió ser como el hijo, recibir los vituperios de Cristo, que ser llamado hijo de Faraón, sabiendo que tenía todas las riquezas. Él había podido renunciar a Cristo y al llamamiento de Dios y seguir como hijo de Faraón y morir como un hijo de Faraón lleno de plata, pero hoy en día no estaría en el libro donde se escriben los nombres de los que temen el nombre de Dios. El nombre de Moisés está escrito aquí como un ejemplo de vida de fe, que murió por obedecer a Dios. Y Hebreos capítulo 11 es una lista de todos los que tienen una fe preciosa, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces a Dios le agrada a la gente que tiene la fe, que es capaz de dar su vida y de pagar el precio por el reino de los cielos. Por eso comparó que también el reino de los cielos es como el que yo estoy comprando, pero yo quiero ver qué tan preciosa es su fe. ¿Me comprende? Sí, es que uno dice, hay gente que dice, no, yo pago todo. Sí, paga todo con plata. Y dice que va a comprar aquel campo. Pero cuando sale verdaderamente la fe no es preciosa. No es preciosa. Por dentro no es una perla. Usted sabe que las perlas la chivean. Pero a Dios no puede engañarlo nadie. Que nuestra fe sea preciosa como una perla. Que su espíritu al salir de la carne sea muy precioso. Que pueda tener el sello del Espíritu Santo. Garantía que usted va a entrar al reino de los cielos. La prédica la semana entrante. Que es el capítulo 13, lean 21, lean por favor Apocalipsis 21, pero voy a leerles solamente 2 versículos. Pero en la prédica de la semana entrante dice que es la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Esa es la prédica de la semana entrante. Ese es otro punto de vista, ¿sí? Para hablar del reino de los cielos. ¿Por qué dijo de otra forma? Porque hay que mirarlo también de otra forma. Ya lo vimos desde el punto de vista del que encuentra el reino de los cielos. Ahora el que Jesús encuentra, que verdaderamente tiene mi gozo. Y la semana entrante vamos a ver que es como una red, para poder entender mejor. Pero leamos capítulo 21, versículo 12. Apocalipsis 21, 12. Apocalipsis, capítulo 21. Mire que el capítulo 21, ¿qué es lo que dice? El cielo nuevo y la tierra nueva. Es lo que todos los creyentes estamos esperando. Cielo nuevo y tierra nueva, o sea, entrar en este reino. Por eso digo que lean como tarea el capítulo 21, pero lean todos los proverbios también. Y lea solamente el versículo 12, que nos interesa para el tema. Dice, tenía un muro, esa ciudad tenía un muro alto, grande, sí, alto, con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y los nombres escritos, que son las 12 tribus de Israel. Y ahorita el 21. Las 12 puertas eran 12, ¿qué? Perlas. ¿Sí? ¿Entiende entonces? Es que los discípulos de Jesús, para Dios son sus perlas que Él escogió. Dijo que esas 12 discípulos los escogió. No quiere decir que yo también no sea, porque Él dijo que el reino de los cielos es como las perlas. Pero luego usted lee todo el capítulo 21 y dice que
van a reinar conmigo, las 12 tribus de Israel. Cuando la fe de Dios es preciosa, cada puerta es una perla. Usted sabe que nosotros somos puerta para muchas personas que entran al reino de los cielos. Cada puerta es una perla. Usted puede ser una perla, o sea, una puerta para que otras personas entren con la fe como de un apóstol, como de un discípulo. ¿Sí? Que nuestra fe sea muy preciosa como una perla. Que nuestra fe permita para que otras personas entren al reino de los cielos. Para que podamos entrar.